hallazgo como de origen pulmonar. Por fuera de la aurícula izquierda, ¿en qué está implementado? ¿En qué podría estar implementado la orejuela de la aurícula izquierda? ¿Insuficiencia qué tipo? Insuficiencia mitral. En estenosis. Llevó cardio ya. Estenosis en ambos, ¿no? O inclusive en una doble lesión mitral, de la válvula mitral, tanto estenosis como insuficiencia. La insuficiencia hace que la sangre regrese, aumentando la cantidad de sangre cada vez más en la aurícula. Eso provoca una dilatación y luego una hipertrofia, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo, más ahí. El ventrículo derecho, esta es la zona de la cabeza costal, este es el ventrículo derecho, perdón, aurícula derecha, y ángulos cardiofrénicos y costofrénicos. Esto siempre nos llama la atención, ¿ya? Hay personas que se confunden. Acá, por ejemplo, es la zona iliar. Tú tienes un ilio. ¿Qué significa ilio? Ilio significa aquella estructura de un órgano sólido donde pasan muchos vasos sanguíneos. Por ejemplo, tú tienes un hilio hepático. En el hilio hepático es donde ingresa la vena porta, ingresa la arteria hepática, sale la vena hepática, ingresa lo que es el conducto hepático común. Entonces, todos esos vasos, todas esas conexiones pasan a través del hilio hepático. Igual el hilio renal, tienes una pelvis renal por donde está la pelvis, la arteria renal, la vena renal, inclusive tu sistema linfático, ¿no? Entonces, esos son zonas iliares. En el pulmón es igual. El pulmón, por ejemplo, tiene una zona de ilios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá está mi bronquio del lado derecho. Las arterias interlobales están por acá, también están los sistemas venosos. Tienes irrigación, no solamente de las arterias pulmonares, sino también tienes irrigación de lo que son las venas pulmonares que salen hacia lo que es la aurícula. ¿Sí? Entonces tienes tantos vasos sanguíneos y tantos conductos acá que esa zona se llama la zona iliar. Y por eso siempre se encuentra incrementada en su densidad. ¿Ya? Entonces no se confundan porque hay personas que dicen, doctor, pero yo veo un infiltrado alveolo intersticial por acá. No, esos son más bien las conexiones de los vasos sanguíneos que atraviesan lo que es la zona iliar normalmente. Los bronquios intermedios, estos son los ángulos cardiofrénicos y estos son los ángulos costofrénicos. Puede haber, lo más frecuente, la presencia de derrame pleural en esta zona, ¿sí? Lo más frecuente. Cuando se borra esta zona, frecuentemente hay que pensar en que puede haber una... ¿Pericarditis? ¿Una qué? Pericarditis. Me decías, me hablabas, me soplabas, ¿no? Puede haber una lesión pericárdica, derrame pericárdico, una pericarditis, ¿sí? Puede haber en esa zona. Lo más frecuente que ustedes van a ver, derrame pleural en esta zona. ¿Por qué? Porque esta es la zona más basal. Si ven acá un borramiento del ángulo, eso me tiene que hacer pensar en un problema pericárdico. La pared torácica, muchas personas, como les decía, tiene el orden, cada uno pone su orden. Frecuentemente mencionan ver o visualizar de esta manera. ¿Sí? Visualizar de esta manera para que yo estudie tanto esta zona de acá como la zona, tanto la zona derecha como la zona izquierda. El orden depende mucho de cada uno. La zona mediastinal yo puedo ir de arriba hacia abajo o puedo ir de abajo hacia arriba, lo que yo más recomiende, ¿no? O lo que se me haga más fácil. El parénquima pulmonar igual, puedo irme de abajo hacia arriba y luego bajar. Hay personas que, por ejemplo, a mí particularmente, inclusive a la auscultación, a la palpación, a la percusión, ¿no? Normalmente van bilateral. Escuchar el lado derecho, al mismo tiempo escuchar el lado izquierdo, escuchar el lado derecho, escuchar el lado izquierdo de la parte superior a la parte inferior. Por ejemplo, particularmente yo he tomado esa manera de examinar a mis pacientes, ¿sí? Y de manera bilateral. Inclusive hay personas que vienen con derrames pleurales, ¿sí? Y tú le vas a escuchar, vas a hacer las evaluaciones adecuadas con vibraciones vocales, con pectoraloquia, ¿no? Con egofonía, con un muelle vesicular abolido, disminuido. Entonces, tú puedes ver, comparativamente hablando, hasta dónde podrías hacer ingresar tu aguja. Cuando hablemos un poquito la próxima semana de procedimientos invasivos, vamos a ver que un paciente puede tener un derrame pleural y
y un engrosamiento pleural, yo meto la aguja y no sale líquido. Entonces tengo que ir bajando. Si es en el lado derecho, puedo lesionar hígado. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si yo hago comparativamente ambos lados, entonces yo sé más o menos hasta dónde podría yo ingresar mi aguja, la parte inferior. De acuerdo a la teoría, dice que es por dos espacios intercostales por debajo del ángulo del omóplato. Pero sin embargo, a veces hay derrames pleurales mucho más pequeños y tienes que buscarlo. Para eso también nos ayuda mucho la ecografía. Patrones radiográficos, por ejemplo, lesiones alveolares. Pueden ser lesiones alveolares localizadas, difusas, confluentes o multiples mal definidas. ¿Qué es un patrón alveolar? Es cuando los alveolos se llenan de algún componente. Puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser pus. ¿Qué quiere decir esto? Que no es exclusivo de las neumonías. Si es líquido, si mis alveolos se llenan de líquido, ¿qué cosa estoy pensando? Que este paciente se me está congestionando. Sí, se me está congestionando, como por ejemplo una falla cardíaca descompensada. Si se llena de sangre, ¿qué quiere decir? Este es un paciente que posiblemente está con hemoptisis y se está ahogando con su sangre. Esa es la principal causa de muerte por hemoptisis. ¿Sí? El paciente está botando rasitos de sangre, pero por dentro la sangre está acumulándose en los alveolos. El paciente no puede respirar y se ahoga. Y si es pus, es una neumonía. Signo clásico, broncograma aéreo, bordes mal definidos, ¿sí? Yo podría decir, si un borde bien definido en una zona alveolar, yo tengo que decir, puede ser una más. Tendencia a la confluencia, si hay varios, tienen tendencia a unirse. Distribución en un lóbulo o segmento, ala de mariposa. ¿Quién va a presentar ala de mariposa? Congestión pulmonar, aparición precoz tras síntomas, es decir, generalmente se encuentra esto. Este es un componente alveolar con broncograma aéreo, ¿sí? Mal definido, parece que terminara acá, pero parece que siguiera por acá, no tiene un borde adecuado. ¿Por qué? Porque esto se está llenando poco a poco. Es como si en tu casa se inundara de agua. Entonces tú ves ahí un pozazo bien grande, pero después ves que también hay agua en otros lugares. Es eso el infiltrado, el componente alveolar. Otros componentes alveolares con broncograma aéreo. Lo más característico que yo he visto para hablar de componente alveolar es siempre el broncograma aéreo. Siempre búscalo. ¿Sí? Por ejemplo, en la flechita está señalando el broncograma aéreo. Esto negrito y alrededor blanco. Esto negrito, esto negrito, esto negrito y alrededor blanco. ¿Sí? Ese es el componente alveolar. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de componente alveolar bilateral en ambas bases. Entonces es multilobar, ¿sí? Componente alveolar multilobar. Acá, pues ya, hasta el vigilante lo ve, ¿verdad? Tienes todo ese broncograma aéreo. Acá también hay broncograma aéreo, broncograma aéreo, broncograma aéreo. ¿Sí? Es la zona aérea y alrededor está lleno de, puede ser nuevamente, si yo te dijera, este paciente, diagnóstico, ¿dirías neumonía? ¿Dirías neumonía? ¿Qué puede ser? ¿Neumonía bacteriana, neumonía viral, neumonía típica, neumonía tuberculosa? Hay cánceres también que se comportan como un infiltrado alveolar. Hay cánceres. Entonces, yo tengo que pensar de acuerdo a mi 1, anamnesis, 2, examen clínico, 3, criterio radiográfico. ¿Sí? Entonces, yo tengo que pensar, si es un paciente de 12 años, de 18 años o de 60 años, muchas veces cambia tu manera de pensar. ¿Sí? Clínicamente, todos con expectoración de hace 3, 4 días, 5 días. Uy, eso es una neumonía. VIH, escucha, puede ser de todo, hasta hongo puede meter. ¿Me entiendes? La idea es no solamente porque lamentablemente yo como neumólogo recibo muchas. Doctor, ¿sabe qué? Inclusive de ustedes, exalumnos, me dice, doctor, ¿sabe qué? Me preocupa, entonces con sangre. ¿Puede ver mi placa radiográfica? Entonces no es solamente eso, ¿no? Una radiografía te da parte de una característica, pero tú tienes como alumno, como médico, como interno de medicina, evaluar todo el contexto. ¿Sí? Porque acá una placa radiográfica, he tenido pacientes, inclusive una chiquita de 22 años, que parecía neumonía. Al último salió un adenocarcinoma mucinoso. ¿Quién va a pensar pues en una chiquita de 22 años, un adenocarcinoma mucinoso? Muy pocos. Pero si no lo piensas durante tu evolución, al último se te pasa el cáncer y la paciente se muere sin saber qué tiene. O peor aún, sin de repente darle chance a que pueda tener un tipo de tratamiento. ¿Sí? Entonces siempre tratamos de tener
de hacer una unidad clínica con nuestro paciente. Nuestro paciente no es una radiografía y la radiografía es un método diagnóstico auxiliar. Por ejemplo, esta es una zona de infiltración alveolar con unas zonas cavitadas, unos huecos. ¿Y por qué cavidad? Porque las cavidades, a diferencia de los quistes o las bulas, generalmente las cavidades tienen una pared bien gruesa, ¿sí? Una pared engrosada alrededor. Este es otro infiltrado alveolar. Miren lo característico acá, el broncograma aéreo, ¿sí? Inclusive yo podría decir, mira, tiene cierto componente micronodular, como si fuera una tuberculosis miliar. Ahora, como si fuera, ¿por qué te digo como si fuera? Porque no solo la tuberculosis te da componente miliar, hay otras patologías como el histoplasma, la histoplasmosis. ¿Todavía no hay micosis? ¿O sí? Cuando han visto micosis, han visto posiblemente este tipo de patrón radiográfico. Ahora, ¿es frecuente que también una tuberculosis me pueda hacer una neumonía? Sí. Hay lo que se conoce como la neumonía tuberculosa, ¿ya? O sea, un patrón alveolar. Yo podría pensar que este paciente, me faltaría averiguar la clínica, la epidemiología, etcétera, pero yo podría pensar fácilmente que este paciente tiene una tuberculosis con una diseminación broncógena, debido justamente al componente neumónico y al componente micronodular. ¿Sí? Pero podría pensarlo. A nivel parenquimal, esto por ejemplo son las zonas del, ya es intersticial, ¿sí? Decían lineales o nodulares, generalmente no tienen confluencia. Estas son las zonas lineales. ¿En quiénes se ven líneas? ¿En qué enfermedades? En una enfermedad puede ser pulmonar intersticial difusa, puede ser, pero lo más frecuente, las zonas lineares se ven en personas a partir de los 60 años de edad. Tú has visto a los viejitos, ¿verdad? ¿Has visto a tu abuelita? Si tu abuelita te enseñó una foto de cuando tenía 20 años, ¿está igual? No. Sí, su rostro tiene más arrugas. Igual es el pulmón, igual es el corazón, igual es el hígado. En el caso del pulmón comienza a tener un aumento, una disminución, perdón, del tejido elástico y un aumento del tejido fibrótico, pero es por el mismo proceso de envejecimiento. Entonces, nuevamente, no todo patrón lineal en personas adultas mayores es igual a fibrosis pulmonar. Tienen que ver toda la clínica. Pacientes que han venido en consultorio y he visto en algunos grupos de práctica. Sí, doctor, hace 2 años me han diagnosticado fibrosis pulmonar. No tiene claving, no tiene insuficiencia respiratoria, no tiene subcrépitos bivasales, no tiene el velcro característico, ve su placa radiográfica y tiene todo este infiltrado lineal. Y tiene 75 años. Cuando tú le dices un chiste se ríe. Y normal, no se agita, no usa oxígeno. Tú te pones a pensar y dices, si fuera una fibrosis diagnosticada hace 2 años, mi paciente pues en este momento estaría malito. Inclusive ni se reiría, o si se ríe, tose. Y con esos 3 tosidos, le falta el aire. Pero sin embargo mi paciente no. Entonces toda esa unidad clínica hace de que hay pacientes que dicen que ya tienen fibrosis y realmente no lo tienen. ¿Sí? Mi patrón retículo nodular, esto ya es como una red. Es como si yo extendiera una red de pesca a nivel pulmonar. Esto sí es más característico del problema fibrótico. Entonces, acuérdate, una lineal, frecuentemente pacientes mayores de 60 años. El desgaste a nivel pulmonar por el mismo proceso de envejecimiento. Una retículo nodular con pequeños nódulos acá, esa sí es más característica de problemas de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Es más característico. Pero sin embargo, tengo que averiguar si es fibrosis pulmonar, que es una de ellas, o es alguna otra. ¿Ya? Cuando hagan EPIs, van a ver que hay neumonitis intersticial específica, hay neumonitis descamativa, hay un montón de tipos de esta zona. ¿Ya? Y el nodular, ya pues vemos la zona del nódulo de esta parte de acá. El nódulo se caracteriza ¿por qué? Porque si mide menos de 3 centímetros, es un nódulo. Si mide más de 3 centímetros y es una masa, ¿sí? Y el patrón micronodular, puntitos, 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 puntitos. Perú, lo más característico, TB. ¿TB de qué tipo? Miliar. Pero no es lo único. Hay personas, por ejemplo, una vez tuvimos una paciente, mujer de 25 años de edad, VIH positivo, que venía de Argentina, y cuando vino al Perú,
se fue 2 años antes que nosotros la viéramos, se fue a Tingo María. En Tingo María hay la Cueva de las Lechuzas, ¿no? Entonces, zonas en las cuales son turísticas y que lamentablemente para ella hay muchos murciélagos. Y dentro de los murciélagos hay mucho excremento. Y dentro del excremento hay muchos hongos. Y dentro de esos hongos está la histoplasmosis. El paciente vino con un infiltrado micronodular, le faltaba el aire, VIH positivo, lo primero que se piensa es TB. Cuando le inician un tratamiento anti-TB, la paciente seguía peor. 2 meses de tratamiento y la paciente seguía peor. Se le hace realmente un estudio, tomografía, broncofibroscopía, se le saca una pequeña muestra del pulmón, se envía a anatomía patológica y nos dice histoplasma. Bien parecido. Cuando ustedes vean micosis pulmonar van a ver que la anatomía patológica es bien parecida a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque te va a informar tejido con granulomas crónicos hasta calcificados. Y los granulomas es bien frecuente en tuberculosis, pero también los hongos producen un proceso inflamatorio no agudo, sino también producen un proceso inflamatorio crónico. Entonces tú dices, lo crónico, leve, pero también micosis. Se le dio tratamiento con anfotericin B y la paciente recuperó un montón. Pero el tratamiento anti-TB ya había sido instaurado, se le retira porque no hacía efecto, en 2 meses no se limpiaba. Normalmente, si esto fuera una tuberculosis, en 3 semanas ya la tuberculosis miliar ha desaparecido. Ya los puntitos blanquitos, esos puntitos chiquitos, desaparecen. ¿Sí? Normalmente, regularmente. Máximo hasta 1 mes. Pero si sigue 2 meses, si sigue peor, o es una TB MDR, o sea, más resistente a isoniazida y rifampicina, o es otro germen que es parecido en la presentación radiológica a la tuberculosis. Por ejemplo, en este caso fue un histoplasma. Por eso es que se le hizo la broncofibroscopía. Y otro patrón radiológico, por ejemplo, el derrame pleural. Esta es la llamada línea de qué? ¿Línea de qué? Damaso. Línea de Damaso, ¿verdad? La línea de Damaso. ¿Por qué? Porque tú sabes, y también en práctica lo he explicado, tú sabes que el agua tiene tendencia a que el oxígeno con el hidrógeno está en constante movimiento. Entonces, las pleuras, hay un espacio virtual, que es el espacio pleural, entonces por ahí como que va subiendo un poquito el agua. Es como que cuando llueve y tú te mojas la basta del trapo, y generalmente se forma como una especie de, ¿no? Un ángulo, igualito. La línea de Masó te permite ver lo que es un derrame pleural. Ahora, no se vería línea de Masó y de repente se ve así. Entonces yo puedo ver, de repente todo este pulmón está normal, toda esta parte gruesa. Puede haber una paquipleuritis también. Entonces por eso el borramiento del ángulo no necesariamente es derrame pleural. La línea de Masó sí me ayuda a decir, esto no es una paquipleuritis, eso sí es un derrame pleural. ¿Ya? La línea de Masó es bien característico en derrames pleurales, solamente como derrame. Y esto es el neumotórax. ¿Qué cosa es un neumotórax? El pulmón es como un globo, ¿sí? El pulmón es como un globo. Tú lo inflas, ¿sí? Y luego contraes así. Le metes y le sacas el aire. ¿Qué pasa si un globo se revienta? El aire se escapa, ¿sí? Y el globito se chupa. ¿Ya? Igualito. El pulmón es lo mismo. Hay lesiones generalmente frecuentes en personas, si no han tenido alguna enfermedad, entonces hay unas bulas, o sea, unas pequeñas dilataciones, como unas pequeñas bolsitas acá arriba del pulmón, que se conocen como bulas congénitas. Son unas bolsitas que cuando llega un paciente a los 19, 20, 21 años, esas bolsitas pueden reventar, hacen un huequito y entonces el pulmón pierde el aire y se queda en la zona del tórax. Y el pulmón se colapsa. Este es un neumotórax. Y si, por ejemplo, este paciente tiene disnea, tiene frecuencia cardíaca elevada, tiene hipertensión arterial, es un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque me está alterando las características electrocardiográficas, las características hemodinámicas. ¿Ya? Las características hemodinámicas. Imagínate, yo no respiro con un pulmón. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Meter un tubo, una colocación de un tubo de drenaje, saco el aire de acá y el pulmón poco a poco se va expandiendo. Sí, esa es la idea con respecto a los neumotórax. En este caso igual, ¿ya? Todo esto es neumotórax. Semiológicamente hablando, ¿qué podrá haber ahí?
Uno, a la inspección, ¿qué va a haber? Ruidos disminuidos. A la inspección, ¿qué va a haber? ¿Qué vas a ver? ¿Va a haber amplexación en esta zona? En esta zona la amplexación será adecuada. No, porque ni siquiera entra aire, ¿no? Ni siquiera no puede expandir pulmón ahí. Va a estar la amplexación muy disminuida. A diferencia de un derrame que puede haber amplexación en la zona de arriba, pero no en la zona de derrame. ¿Qué más? ¿Cómo estará la palpación? ¿Cómo estarán sus vibraciones vocales? Aumentadas. ¿Sí? No pasa aire, no pasa sonido. Entonces, ¿cómo va a estar? Abolidas, ¿sí? Vibraciones vocales. ¿Cómo estará su percusión? Timpánico. Timpánico, está lleno de aire. ¿Sí? Es como si fuera un cajón de... Ya está lleno de aire, va a estar timpánico. Y a la ocultación, ¿qué vas a escuchar? Murmullo vesicular de qué tipo. No va a haber, no va a haber murmullo vesicular, porque nuevamente no pasa el aire acá. El pulmón está colapsado. Sí, y si el pulmón está colapsado, no pasa el aire, no llega, entonces tu murmullo vesicular va a estar disminuido. ¿Qué es lo característico clínicamente de un neumotórax? Un neumotórax clínicamente es un dolor intenso. Sí, tú estás caminando por la calle o estás viendo tu televisión y de repente sientes como un hinco y al ratito sientes que no puedes respirar. Disnea súbita. Inmediatamente, y es generalmente en personas jóvenes cuando es producto de un neumotórax por bulas congénitas, 18, 20, 22 años. Generalmente son personas delgadas y altas y que pueden presentar este tipo de problemas. Ahora, generalmente, porque como les he dicho, en medicina no hay completamente algo. ¿Por qué? Porque de repente mi paciente tiene tuberculosis, hay daño parenquimal, hizo un huequito en el microbio, por ahí escapó el aire, también puede ser un neumotórax secundario. ¿Ya? ¿A qué? A la tuberculosis. Pero sin embargo, en mi paciente puede haber un dolor intenso, parecido al pleurítico, pero no, el pleurítico es poco a poco. Ayer me dolía un poco más, la semana anterior un poco menos, es algo más largo. En cambio, un neumotórax es más rápido, es un tipo de dolor punzante que está asociado a la sensación de falta de aire. Inmediatamente, emergencia. ¿Sí? Preguntas hasta ahí sobre radiología. He tratado de poner la radiología normal y algunos patrones radiológicos, ¿ya? Hay patrones radiológicos alveolares, intersticiales, los intersticiales son no lineales, reticulares, nodulares, micronodulares, como en el caso de la tuberculosis miliar, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo único que me puede dar el patrón miliar. Hay patrón radiológico de derrame pleural, es bien característico y tienes que pensar eso cuando hay línea de Damaso, ¿ya? Y los neumotórax. Preguntas hasta ahí, por favor. Solución del neumotórax, colocación de tubo de drenaje torácico. ¿Ya? Eso, tengo una charla con ustedes la próxima semana y vamos a coordinar con su delegada en lo que son procedimientos invasivos. Preguntas hasta ahí, chicos. No, quería hablar de espirometría, pero creo que el tiempo ya nos contaba. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Con mi grupo de práctica, mañana. ¿En mi examen qué lo hizo? Ya, neumotórax. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, en el caso de que tuviera un neumotórax o un neumotórax, ¿cómo sería la radiografía? Esto podría ser un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Porque como les he dicho, el derrame pleural no significa de que me está diciendo ya que es una tuberculosis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo derrame pleural así? Igual una línea de mazo por acá, blanco también. Sería un derrame pleural bilateral, ¿sí? De acuerdo a su práctica que están haciendo, en quienes es frecuente el derrame pleural bilateral. Y si yo le saco el estudio de líquido, ¿qué estudio de líquido me estaría dando? ¿No más frecuente? TBC. ¿Qué? TBC. ¿Perdón? TBC. TBC, derrame pleural bilateral, no. Se los he mencionado a ustedes. Lupus, ya. Puede ser. Lo más frecuente en la pregunta que tú tienes es, si yo tengo un derrame pleural
tengo que saber si es unilateral o bilateral. Si es bilateral, lo más frecuente son 4 patologías. Falla cardíaca, 1. 2. Enfermedad renal crónica. 3. Hepatopatía crónica como cirrosis hepática. O 4. Hipoalbuminemia. Esas son las 4 patologías más frecuentes que me dan derrame pleural bilateral. La característica citobioquímica más frecuente de esos 4 derrames es un derrame pleural de tipo transudativo. ¿Qué quiere decir transudativo? ¿Cuáles son los criterios de Light? Cuéntame, Edwin. Para que se considere exudado. Transudativo. Exudativo es la relación entre la amenaza pleural y el sérico tiene que ser menor a 0.6. Ya. Y la relación de proteínas de líquido pleural sérico tiene que ser menor a 0.5. Ya. Falta uno. Entonces la amenaza pleural tiene que ser menor de los 2/3 del valor sérico. Claro. Entonces, en este caso, si es un derrame pleural bilateral, yo estoy pensando, por ejemplo, como dice Edwin, no me sale ninguna característica de un líquido exudativo, yo estoy pensando en transudativo. ¿Sí? Y si es transudativo, significa de que o está alterada la presión hidrostática, en este caso está elevada, o está disminuida la presión oncótica. Pero cuando es exudativo, generalmente va a ser de un solo lado. Ahora, ¿cuándo saber que es hemotórax? Ahorita lo único que estoy viendo es que hay líquido, pero yo no sé si hay líquido turbio, yo no sé si hay líquido purulento, yo no sé si hay sangre acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meter una aguja y sacar. ¿Ya? Por ejemplo, un derrame pleural del tipo hemático no siempre es un hemotórax. Puede ser un cáncer, y lo más frecuente es eso, que si yo saco un líquido cero hemático o hemático, lo primero, mi alarma se prende y dice, uy, cáncer. Algún sitio, en algún sitio. Puede ser un derrame pleural maligno con un cáncer metastásico. ¿Qué quiere decir esto? De repente mi paciente tiene un cáncer de próstata, ha hecho una metástasis a nivel de tejido pleural y esto ha provocado un derrame pleural. Saco el líquido, características hemáticas. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda mucho. ¿Cómo saber si es hemotórax? Saco el líquido y mido el hematocrito, el líquido pleural, sobre mi hematocrito en sangre. Tiene que estar más de 0.5. Si el hematocrito está más de 0.5, yo digo, este es un hemotórax. Señor, ¿usted se ha caído? Señor, ¿usted ha tenido alguna contusión? No. Entonces, si no ha tenido ningún traumatismo, nuevamente, te vuelvo a repetir, pensaría en cáncer, por ejemplo. ¿Qué más? Yo recién voy a determinar si esto es pus cuando saque el líquido. Yo recién voy a determinar si puede ser tuberculoso, un derrame pleural paraneumónico, de repente, como dice tu compañero, un derrame pleural por lupus eritematoso sistémico, porque el lupus que hace, que es una de las características que tiene el lupus, policerositis. Policerositis significa derrame pleural, derrame pericárdico, líquido acítico, entre otros casos. Inclusive el lupus es una enfermedad y hasta el estudio del líquido cefalorraquídeo es bien semejante al estudio de tuberculosis. Tiene un infiltrado, un exudativo mononuclear, a predominio mononuclear, inclusive el ADA. Cuando el lupus agrede el sistema nervioso, el ADA puede salir elevado, más de 6, que es el punto de corte para tuberculosis. La medicina se supone, o se dice, que es un arte, porque justamente tú lo que intentas dilucidar es eso. Si una persona tose con sangre y me sale un BK positivo, fácil, ¿no? Tuberculosis. Pero sin embargo, si una paciente viene así con estas características, a veces tienes que hacer ciertos estudios e inclusive llamar a algunas especialidades más para que te ayuden con respecto al diagnóstico. La idea de las especialidades no solamente es el trabajo del paciente, sino también los estudios, tanto invasivos como funcionales. ¿Ya? Bueno chicos, muchas gracias, espero que les haya ayudado en algo.